los dos templos de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de los Hebreos capítulo 8 verso 5, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo. Quiere decir que el tabernáculo, que fue el primer templo movible, fue hecho a la imagen, ¿verdad?, figura del templo celestial. Y esa aclaración se la dio Dios a Moisés y también le dio el diseño cómo debía de hacerlo, sabiendo que todo el tabernáculo y luego el templo iban a ser figura del templo celestial. Gloria a Dios. Quiero traer dos versículos que nos hablan a nosotros del templo celestial y del templo terrenal. Por eso titulamos hoy el título Los dos templos de Dios. El primero se encuentra en el Salmo 27, versículo 4. Escribió el salmista David, quien llegó a ser el rey de Israel. Dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fue el gran deseo del salmista David, estar, amén, en la casa de Dios. Encontramos en el libro de Isaías capítulo 6, versículo 1, dice que en el año que murió el rey Usías, Isaías dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Perdón, son dos visiones, o estamos viendo el templo de dos maneras. El templo terrenal que el salmista David quería levantar, y estamos viendo el templo espiritual que en aquella visión el profeta Isaías tuvo. Gloria. Por eso titulamos el estudio de hoy Los dos templos de Dios. Vemos que el salmista David tuvo este deseo espiritual de no solamente hacer el templo, sino de estar en él todos los días de su vida. No dijo todos los cultos, los días de culto. El deseo de él era estar todos los días de su vida en la casa de Dios. Aleluya. Pero encontramos, amado, que años más tarde Dios le da, o el profeta Isaías tiene una visión espiritual donde ve a Dios sentado en su trono. Amén. Los dos templos espirituales, uno terrenal y uno espiritual. La verdad, la gran verdad espiritual, que el templo terrenal de Dios es figura del templo celestial de Dios. No es simplemente que el templo terrenal de Dios es el lugar de congregarse en la iglesia, que es un lugar donde la iglesia se congrega, sino que es figura del templo celestial de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. No es simplemente el lugar de adoración a Dios, sino que es figura y sombra de lo celestial. Una pregunta: ¿cuál fue el primer verso? Pregunta Cintia. ¿Cuál fue el primer verso que mencionó, que Cintia preguntó? Gloria sea al Señor. Ya mismo estaremos mencionando a los hermanos que están contestando la pregunta, pero estamos nosotros aquí hablando sobre los dos templos de Dios. Amén. El terrenal, el templo terrenal y el templo celestial. El terrenal es figura del celestial. Tópico número 2. Dios en su esencia divina no necesitaba templo, pero Él
mandó hacer un templo donde quería mostrar su presencia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16 al 32, viendo el apóstol Pablo un altar vacío con la inscripción al Dios no conocido en el Areópago, allá en Atenas, un gran santuario de idolatría, dijo el apóstol, amén, que el único Dios verdadero, creador de todas las cosas, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, Dios no necesita habitar en un templo, pero por amor a los seres humanos, por amor a su pueblo, Él mandó hacer un templo. La Biblia dice que años anteriores al apóstol Pablo, en el libro de Éxodo, capítulo 25, versos 8 a 9, vemos que dice, que enseña, gloria sea al Señor, que Dios llamó al caudillo Moisés a levantar un tabernáculo. Un tabernáculo fue el primer templo movible en el desierto. Y dice que lo tenía que hacer conforme al modelo y diseño del templo celestial. La verdad espiritual, que aunque Dios no necesita un templo terrenal, los hijos de Dios sí necesitamos un templo terrenal. Y por eso Dios, no necesitando, gloria sea al Señor, un templo terrenal, mandó a hacer uno terrenal. Y qué maravilloso es saber que Dios no necesita un templo terrenal para habitar, y que mandó a hacer un templo terrenal para mostrar su presencia, para que nosotros, amén, nos acerquemos a Él, confesando nuestros pecados y para adorar su nombre. De Jehová la gloria. Majestuoso es saber que el Señor Jesucristo es la piedra angular o principal, y nosotros de piedras vivas de un templo espiritual de Dios aquí en la tierra. Y más majestuoso es saber que un día estaremos en el templo de Dios en el cielo como piedras vivas transformadas. Gloria sea al Señor, pero más glorioso es la promesa divina dado en Apocalipsis 3:21, que dice que el que venciere nos sentaremos con él en su trono celestial y tenemos columnas en el templo celestial. No hay cosa más sublime que estar, amén, en el templo celestial, en la misma presencia del Dios eterno. La verdad espiritual, para estar en el templo celestial de Dios, hay que estar en el templo terrenal de Dios aquí en la tierra. Gloria sea al Señor. El otro punto que queremos tocar es el templo terrenal de Dios y sus descripciones espirituales. Santo, te amamos, Dios, te adoramos, Jehová. Número uno, el templo terrenal es el lugar donde habita la presencia divina. Este es el lugar. Este es el lugar donde se supone que habite la presencia de Dios. Lo único que aleja la presencia de Dios de este santuario, de este lugar terrenal, es el pecado. Y sobre todo el pecado en los líderes. Amén. Porque es necesario que en este lugar se congreguen los amigos pecadores a buscar la salvación. Amén. Pero cuando decimos que es el pecado de los líderes, alejan la presencia de Dios del templo terrenal, que es
imagen del templo celestial. Número 2, el templo terrenal de Dios es la casa de Dios, porque es donde se congregan los hijos de Dios como una familia espiritual. Oh, gloria a Dios. De la misma manera que nuestros padres terrenales se gozan y anhelan ver a cada uno de sus hijos en su casa, de igual manera Dios se goza cuando sus hijos nos congregamos en el templo terrenal de Dios. Nuestro Padre, Dios es nuestro Padre celestial y Jesucristo nuestro hermano mayor. Número 3, el templo terrenal de Dios es el santuario. Amén. En uno se le llama casa porque habla de familia, pero en otro se llama santuario porque es donde se congregan los sacerdotes de Dios, los ministros de Dios, Gloria a Dios. donde nos congregamos los sacerdotes de Dios y donde los cristianos ejercemos el sacerdocio cristiano. Ya no tenemos necesidad de sacerdotes levíticos, mucho menos de sacerdotes católicos, porque nosotros somos los sacerdotes espirituales en esta dispensación de la iglesia. Gloria al Señor. Número 4, el templo terrenal de Dios es el lugar de reunión donde los miembros del cuerpo de Cristo se unen. Si somos miembros de un solo cuerpo, debemos estar unidos los unos a los otros. Por eso, cuando nos congregamos, nos estamos uniendo literalmente, porque espiritualmente ya estamos unidos. Número 5, el templo terrenal de Dios, gloria sea al Señor, es el lugar de bendición. ¿Por qué? Porque, amén, como dijo el salmista en el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía bendición y vida eterna. El templo es un lugar de bendición. Aquí es donde Dios derrama sus bendiciones. Y aquí es donde muchas vidas alcanzan la vida eterna. Gloria sea al Señor. ¿Verdad? El templo terrenal de Dios es el lugar de ver la santidad de Dios. Lo dijo el salmista. Una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. La hermosura de la santidad de Dios. Cada parte del templo terrenal nos habla a nosotros de la santidad, amén, de Dios. Y por eso cuando venimos al templo no venimos a meditar en otra cosa que no sea en Dios y en su santidad, que no sea en Dios y en su presencia. Amados hermanos, es un lugar de santidad. El templo de Dios es un lugar de inquirir, de recibir, de educarnos. Amén. Tenemos que venir a la casa de Dios. Quizá usted tenga buenos libros en su casa, quizá usted separe un tiempo de estudio en su casa, pero no hay nada tan particular que unirnos en la casa del Señor, en el templo terrenal, para recibir, amén, la educación espiritual. El templo de Dios terrenal es el santuario de consagración, porque es el lugar de santificación. Es el lugar donde venimos a aprender qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Es el lugar donde aprendemos cómo vivir una vida santa en la presencia del Señor. Es el lugar muchas veces donde aprendemos lo que la Biblia habla sobre la santidad de Dios. El templo terrenal de Dios es la casa de oración, porque allí hablamos con Dios. Claro, usted habla en su casa, usted tiene que tener un altar en su casa, pero no hay una cosa tan hermosa
que venir los hermanos juntos a hablar con Dios. Santo. Por eso el Señor le dijo en aquella ocasión, este lugar es casa de oración. Casa de oración será llamada. A orar es hablar con Dios. Amén, es un lugar de oración. Yo no entiendo cómo hay creyentes llamados cristianos que no desean orar. Entiendo que el enemigo está haciendo su parte para robarnos el espíritu de oración. Yo quiero decir, hermano, que es imprescindible que un cristiano viva una vida cristiana sin oración. Hay que ayunar, pero lo más importante es la oración. Gloria sea cuando venimos aquí colectivamente como iglesia del Señor, venimos a orar, venimos a alabar al Señor. El templo terrenal de Dios es el lugar de adoración porque en él adoramos a Dios. Venimos aquí a alabar a Dios. Gloria, venimos aquí a darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él hará con nosotros. Y por último, el templo terrenal de Dios es el lugar de gratitud. Vive, gloria a Dios. Hermano, y especialmente cuando pasemos esta pandemia, que usted permanezca vivo, usted debe venir a este lugar a darle gracias al Señor. A mostrar espíritu de gratitud. Gloria a Dios, sí, Señor. Porque son muchos los que han muerto y aún morirán más. Pero si Dios le permite a usted permanecer vivo, yo creo que es menester que usted venga a la casa terrenal del Señor a darle gracias. Amén al Señor, no solamente porque nos ha guardado de la pandemia, sino porque nos ha guardado, nos ha protegido de muchas cosas. El templo terrenal de Dios, repito, es el lugar de gratitud, porque en él venimos a darle gracias a Dios por contestar nuestras peticiones, por darnos el cuidado y por permitirnos pasar esta pandemia y poder estar en pie para la gloria y la honra de su nombre. El templo celestial, amén, y otros templos. Sabemos a través de la historia bíblica que hubo un templo singular para el primer pueblo que tuvo conocimiento del Dios verdadero, que fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el pueblo primero que como pueblo tuvieron conocimiento del Dios verdadero y Dios le mandó a hacer un templo y aquello fue un templo singular hasta el día de hoy. Nosotros sabemos a través de la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que siempre hubo un templo singular en Jerusalén para el pueblo de Israel. Perdón, gloria sea al Señor. Ahora, vamos a hablar de la historia de los templos. El primer templo fue el tabernáculo, que es el templo movible allá en el desierto. Número 2, el templo de Salomón en Jerusalén. Dios le permitió a Salomón levantar el templo, hermoso, bello, pero más hermoso era cuando la presencia del Señor descendía. De nada sirve tener el templo hermoso, tremendo, si la presencia de Dios no está en Dios. Luego que fue derribado el templo de Salomón, un hombre llamado Zorobabel, escogido por Dios, amén, levantó el templo nuevamente en Jerusalén, no a la calidad del templo de Salomón, pero era el templo terrenal de Dios en Jerusalén. Amén, eso fue después del cautiverio babilónico. Luego viene el templo de Herodes en el Nuevo Testamento, Herodes Grande en Jerusalén durante el imperio de Roma. Siempre hubo un templo singular. Hoy solo le queda las paredes de lamentaciones, las murallas. Amén, ya no existe ese templo singular. Esa es la fe de ellos. La fe de ellos es ver el templo y ver la gloria de Jehová Dios en ese templo. Amén, gloria sea al Señor. Y sabemos
a través de la palabra del Señor, que el anticristo en los días de la gran tribulación levantará un templo para Dios, pero lo profanará al sentarse en él, pidiendo que se le adore. Amado, estos son los templos, y la Biblia habla que va a haber un templo terrenal en el milenio, en Jerusalén, durante el tiempo milenial. Pero vamos a hablar de los templos cristianos. Los templos cristianos en esta época de la iglesia y en el cristianismo. Hay iglesias locales en diferentes lugares, hay templos locales, pero eso está mandado por la palabra del Señor, que en cada lugar que los apóstoles llegaban, ganaban un pueblo llamado iglesia y allí levantaban templos terrenales que son imagen del templo celestial. ¿Cuál es la verdad espiritual? Aunque hayan habido muchos templos terrenales, solo hay un templo celestial, del cual los demás son sombra e imagen del mismo. Y por último, quiero terminar ya, amén, el templo terrenal de Dios y las actitudes del cristiano. Santo, aleluya. ¿Cuáles son las actitudes que nosotros tenemos que tener hacia el templo terrenal de Dios, que es imagen, que es sombra del templo celestial? El cristiano, como el salmista, debe desear estar en él. Amén, como deseó el salmista David. Número 2, el cristiano debe congregarse constantemente en ese templo. Por eso el apóstol aconseja que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y hay gente que es cristiana que tiene por costumbre no congregarse. No, hermano, hay que congregarnos. Para eso Dios nos dio este lugar, un templo terrenal, que es sombra, imagen del templo celestial. El cristiano debe venir a orar colectivamente, amén, en la casa de oración, porque casa de oración es llamada. Amén. El cristiano debe venir a confraternizar en hermandad con la familia de la fe cristiana. El cristiano debe venir con gratitud y adoración, con gratitud, repito, de que Dios nos ha guardado de muchas cosas y nos ha guardado de esta epidemia. Y sobre todo, a reconocer a Dios y a confesar nuestros pecados. Porque Dios quiere que habitemos en este santuario terrenal que es templo del espiritual. Dios le bendiga. Dios tiene dos templos. El celestial, que es mayor que el templo terrenal. Pero no podemos menospreciar venir al templo, como muchos cristianos lo hacen, como muchas sectas han pretendido que no es necesario venir a la casa de Dios. Dios nos guarde, Dios nos cuide. Voy a pedirle al hermano Cepeda